Hay algo que todos nosotros tenemos en común en esta mañana. Me encantaría decir que es un aliento fresco como el Polo Sur, o que todos pusimos los celulares en silencio, o que acabamos de adorar al Señor como una sola persona, unidos en gozo y propósito, que bien podría ser por la manera en que cantaron recién. Pero no son buenas noticias, o son noticias agradables. Lo que cada uno de nosotros tenemos en común es nuestro orgullo. El orgullo es una condición de toda la humanidad. La pobreza no nos protegerá y tampoco la edad, las habilidades o la experiencia. Y yo tampoco estoy exento de esa peste. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en una empresa de soda llamada Ives. Y cuando trabajaba, el orgullo comenzó a formar parte de mi vida. Primero me creía mejor que los soderos de otras compañías. Yo soy mejor. Tenía mi camisa siempre planchada, siempre tenía un buen dinero de ganancia, siempre llegaba a horario, completaba las ventas. Yo era mejor que las otras compañías. Pero después el orgullo fue creciendo y me creía mejor que mis propios compañeros. Yo llego a cobrar todo lo que debo cobrar, yo lo hago y lo hago bien y los jefes me felicitan. El orgullo estaba tomando parte de mi vida, iba creciendo y creciendo. Ahora, ¿quién no ha tenido esos pensamientos alguna vez? ¿Alguna vez te sentiste así? Yo cocino mejor. O yo lo haría mucho mejor. Yo soy mejor que otros. En el deporte, puede ser en la cocina, puede ser en lo académico. Tengo mejores notas que el resto. Puede ser en lo laboral, soy el mejor trabajador de esa empresa. Puede ser en lo financiero, a mí me va mejor que a cualquier otra persona. Y puede ser en cualquier cosa que se nos ocurra. El orgullo está como un Boy Scout, siempre listo para tomar parte. Tal vez me digas, pastor, yo no tengo ningún problema con el orgullo. Y seguramente estés muy orgulloso de eso, ¿verdad? O si no digas, no, mi problema no es que soy orgulloso, es que soy muy humilde, pastor. Y te aseguro que de eso también estás orgulloso. Había un fabulista griego llamado Esopo. Él dijo, que nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero es nuestro orgullo el que nos mantiene en ellos. Y vamos a ver en esta mañana, como dice ahí, que cada uno de nosotros podemos curarnos de la peste del orgullo al escuchar las 3 valiosas advertencias que David ignoró. Porque esto de mantenerse en un problema es exactamente lo que le sucedió a nuestro rey David. Desde el capítulo 19 las cosas parecen mejorar para David. Él vuelve al palacio, los que lo humillaron, algunos llamaban Simei, le pide clemencia. Hizo que Amasa, un enemigo suyo, se convirtiera en su defensor. El amigo que parecía ser un traidor, un tal llamado Mefiboset, reafirma su lealtad y su amor cuando va a pasar el Jordán. Y un muy amigo suyo, llamado Barzillai, un hombre ya mayor, lo acompaña cuando regresa para tomar el trono que le había sido arrebatado por su propio hijo. Es verdad que en el capítulo 20 hay uno llamado Sarba, que arma una rebelión, pero es aplacada sin ningún problema. Los siguientes capítulos están desordenados cronológicamente, pero llegamos al capítulo 24. Desde el versículo 14 del capítulo 21 salta directamente, cronológicamente, al capítulo 24. Y vemos que llegamos a un momento trágico en la vida de este hombre. Él desatendió las advertencias que le estaban diciendo, peligro, peligro, tu orgullo va a ser un desastre. La primera valiosa advertencia que nos puede curar de la peste del orgullo es el consejo. Lo vemos del versículo 1 al versículo 14. Dice así, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Satanás, nos dice Primera de Crónicas capítulo 21, fue quien incitó a David a hacer este censo. Ahora en 2 de Samuel capítulo 24 nos dice que Jehová
lo incitó, o que Jehová lo hizo que haga este censo. ¿Saben lo que sucede? Satanás, al igual que cualquier ser creado, está bajo la autoridad de Dios. Y él no puede hacer nada sin que Dios se lo autorice. ¿Recuerdan cuando Satanás pidió molestar a Job? Pidió atormentarlo para que él lo niegue. Dios le autorizó y le puso condiciones. No toques su vida. Satanás está sujeto a la autoridad máxima que hay en el universo, que es Dios. Entonces Dios, utilizando a Satanás o permitiéndole a Satanás, lo incitó al rey David. Y vemos que David actuó de manera impulsiva, versículo 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Le dijo, anda de norte a sur, yo quiero saber cuánta gente hay. Él actuó impulsivamente. Ahora vemos que Joab, su general, lo quiso hacer entrar en razón. Versículo 3. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab le estaba diciendo con muchísima educación, con muchísimo cuidado, era el rey de Israel, el ungido de Jehová: no hagas esto. Sabemos que Dios nos prohibió hacer esto en el pasado. Nuestra fortaleza no está en el número de nuestro ejército, sino en los milagros que Dios hace para darnos la victoria. No hagas esto, rey. No es necesario que lo hagas. Este general sabía que era una mala decisión y que esa mala decisión iba a ofender a Dios mismo. Pero fíjense lo que hizo. Versículo 4, vemos que más de sus capitanes quisieron hacerlo entrar en razón. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Joab le dijo: rey, no hagas esto. Los capitanes del ejército le dijeron: rey, esto no es una buena decisión, no hagas esto. Pero dice que la palabra del rey prevaleció. Literalmente en hebreo significa se endureció la palabra. Es como si le hubieran dicho: anda, quiero saber cuánta gente hay para pelear de norte a sur. Quiero saber cuánta gente hay. Y el general le dice: no hagas esto, rey. Anda, yo soy el rey, yo sé lo que te digo. Y sus capitanes le dijeron: rey, no hagas esto, esto está mal. Y se endureció su palabra. Es como el grito que el rey pega. Y luego de eso hay silencio. Se endureció la palabra. Hay un pastor que llama a su esposa el pequeño Espíritu Santo, porque dice que si Dios le habla acerca de algo que necesita cambiar y no lo escucha, se lo repite a través de situaciones. Es decir, Dios me dice: esto hay que cambiarlo, no lo escucho. Dios le repite que hay que cambiar eso a través de situaciones en su vida, no lo escucha. Pero por último, Dios se lo dice a través de su esposa. Y es imposible no escuchar. Pero él sabe que cuando Dios le dice algo a través de su esposa que él debería cambiar, ya primero él ignoró situaciones en su vida que le mostraban que eso debía cambiar. Y primero él ignoró la voz de Dios en su corazón, mostrándole a través de la palabra de Dios, a través de la oración, que eso debía cambiar. Ya Dios había usado canales y este hombre los había ignorado. En Salmo capítulo 10, versículo 4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, es decir, por el orgullo, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando estoy orgulloso, no quiero que Dios me hable. Cuando estoy orgulloso, no quiero que Dios me muestre lo que está mal en mi vida. Cuando estoy orgulloso y mi esposa me dice, o mi esposo, que estoy haciendo algo mal, no quiero que me lo digas. Y hay peleas en el matrimonio. Todo producto del orgullo. Un novelista de finales del siglo de 1800 dice así: si eres orgulloso,
Conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos. Cuando ignoramos un mandamiento de Dios con nuestra orgullosa actitud y decidimos ignorar las situaciones que Dios pone en nuestro camino para advertirnos, Dios usará personas que nos aman y que nos hablarán con franqueza, con amor, pero sin vueltas. Esposo, escucha a tu esposa. Ella te ama. Esposa, escucha a tu esposo. Él te ama. Hijos, escuchen a sus padres. Él los ama, ellos los aman. Y padres, escuchemos a nuestros hijos. A veces pareciera que no, pero ellos nos aman. Dios va a usar gente que te ama para darte su consejo. Si ya has desatendido la palabra de Dios y las situaciones a tu alrededor. La segunda valiosa advertencia que nos puede curar de la peste del orgullo es la conciencia. Lo vemos del versículo 5 en adelante. David tuvo casi 10 meses escuchando su conciencia. Vemos el versículo 5 en adelante hasta el versículo 8, leemos. Y pasando el Jordán, la mitad del versículo 4. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Gazer. Estos son datos geográficos. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Dan-Jaán y a los alrededores de Sidón. Es decir, le está diciendo, fueron por toda la tierra. Sigue, versículo 6. Después fueron a Galaad y de la tierra baja, yo ya leí, versículo 7. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá, en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Casi 10 meses, yendo de arriba a abajo, de este a oeste, censando cuántas personas había en Israel. Todo por mandato del rey. Y esto les tomó casi 10 meses. Sus oficiales cumplieron con lo que el rey les había ordenado, aún contra su propia voluntad. Lo que duraron las expediciones fueron esos casi 10 meses. Vean lo que sucede en el versículo 10. Leamos el 9 para no quedar desconectados. Dice, y Joab, 2 Samuel 24:9, dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada. Y los de Judá 500.000 hombres. Versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice? Le pesó en su corazón. Le pesó en su corazón. Él tuvo que llegar al momento de haber leído, de haber escuchado el censo, de haber escuchado los datos, de haber escuchado la cantidad de hombres que él tenía para pelear. Y en ese preciso momento le pesó en su corazón. ¿Saben lo que creo? Que durante casi 10 meses retumbaba en su conciencia, esto está mal, esto está mal. Sos el rey de Israel, pero esto está mal. No tenés que hacer esto, está mal. Y él no cambiaba la dirección de su intención por causa de su orgullo. Su conciencia lo hizo romper en llanto. Versículo 10, la parte que no leímos. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que me quites el pecado de tu siervo, que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Rompió en llanto, su conciencia no lo dejaba tranquilo. Ahora su conciencia lo obligó a aceptar las consecuencias. Versículos 11 al 14. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová,
3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Gad le estaba hablando al rey de Israel, dándole una condena, y que él elija cuál iba a ser su condena por su pecado. Conociéndolo a David, si él se hubiera sorprendido de su pecado, si él no hubiera estado acusado por su conciencia, lo primero que hubiera hecho, hubiera dicho: Señor, perdóname. Se hubiera arrastrado delante de la presencia de Dios. Hubiera hecho lo que sea necesario para tener el perdón inmediato de Dios. Pero no lo hizo. Él sabía desde hace meses de que lo que estaba haciendo iba a tener consecuencias. Él aceptó las consecuencias. La condena, la leímos recién. El versículo 14 responde David. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Él aceptó la condena. No rogó por perdón, no suplicó por perdón, no apeló a la misericordia de Dios. Él sabía en su conciencia que lo que estaba haciendo estaba mal. Su conciencia lo obligó a aceptar la muerte de 70,000 hombres de entre su pueblo. Versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres. Era parte de la condena porque él no había escuchado su conciencia. También parte de la condena, la consecuencia de no haber escuchado su conciencia, es que Dios rechazó de hablarle directamente. Versículo 17, seguimos leyendo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Hablando acerca del pueblo. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. No leímos el versículo 16. Versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. David le rogó a Dios que detenga esa matanza. David le rogó a Dios cuando el ángel de Jehová estaba entrando a Jerusalén para destruir Jerusalén y los hombres de Jerusalén. Le rogó a Dios: detén esa matanza, mátame a mí. Pero Dios no le habló directamente. Dios le habló a través del profeta. David había perdido su comunión con Dios. Versículo 19. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Tuvo un alto costo que él no haya escuchado su conciencia. Hay una historia que refleja una verdad parecida. Había un indio americano que le habían pagado por un trabajo. No quiero decirlo mal. Un indio americano visitó la casa de unos vecinos blancos para pedirle un poco de tabaco. El generoso vecino le dio un buen puñado y cuando el indio estaba haciendo cigarros, descubrió $0.25 en el tabaco. $0.25 en ese momento era mucho dinero. De momento pensó que como se lo había dado, debía guardárselo. Pero la mañana siguiente compareció ante su vecino y le devolvió el dinero. Este le preguntó por qué razón lo devolvía, si nadie se lo podía reclamar.
El indio respondió señalando su pecho: es que yo tengo aquí un hombre bueno y un hombre malo. El hombre bueno me decía: ese dinero no es tuyo, tenés que devolverlo a su dueño. El malo respondía: tu vecino te lo dio, es tuyo ahora. El bueno replicaba: no es verdad, no te dio el tabaco, no el dinero. El malo respondía: no importa, ahora es tuyo, andá y compra algo para tomar. El bueno respondía: no lo hagas. No sabiendo qué hacer, me fui a dormir. Pero el hombre bueno y el hombre malo han estado discutiendo toda la noche y no me han dejado pegar un ojo. Por eso te devuelvo el dinero y ahora me siento mejor. Esta lucha en el interior del hombre no es solamente de los cristianos, es de la humanidad entera. Nuestra conciencia nos acusa para que hagamos lo correcto. Yo tenía un instructor de ventas. Él decía que no tomaba alcohol por motivos de conciencia. Me encantó lo que dijo. Y todos se preguntaban, ¿por qué es esto de motivos de conciencia? Y a mí se me vino a la mente este versículo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Este hombre ni siquiera era cristiano. Su conciencia lo acusaba. Si estas personas que no conocen a Dios, sus conciencias les advierten, cuánto más a nosotros. Cuando estés por hacer algo malo y no estés seguro si es pecado o no, escucha tu conciencia. Es solo un cumpleaños, dice el joven. Es solo un vaso más de vino, dice el padre. Es solo un coqueteo inocente, dice la mujer. Para mis jefes, es solo un vuelto que me quede con esto, dice el empleado. Teniendo buena conciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conciencia en Cristo. Vuestra buena conducta, en Cristo Jesús. La tercera valiosa advertencia que nos puede curar de la peste del orgullo es el costo. Versículo 20 al 25. El pecado debía ser cubierto para detener la condena. Y eso solo se podía hacer por derramar sangre inocente. En Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Si había una expiación, es decir, el perdón y limpieza de pecado, debía ser por derramamiento de la sangre. Y debía ser sangre inocente. Ese animal que era sacrificado servía de rescate. Era muerto en lugar de quien es el merecedor real de esa muerte. La paga del pecado es muerte. Y en la tradición judía, una vez por año, la persona debía presentarse y traer un cordero para expiar sus pecados de ese año. Y el cordero llevaba el pecado de la persona y moría cumpliendo con la condena que Dios demandaba en lugar de esa persona. Su sangre derramada cubría los pecados. Dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y vemos en el versículo que sigue un tal Arauna que ofreció regalar todo a David para que haga el sacrificio. Versículo 22. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Ahora Arauna le estaba diciendo: acá tenés todo lo que necesites. Da ese holocausto para que se detenga la matanza. Sigue diciendo, versículo 23. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. David sabía que había que pagar un precio. David sabía de que había un costo que pagar. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Versículo 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios
holocaustos que no me cuesten nada. Y el precio fue pagado. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. No era solamente pecado de David. Dios no es injusto. El pueblo también había pecado. Ellos como nación habían pecado yendo tras Absalón y la rebelión de Absalón. Por eso David tenía que volver, porque había sido expulsado de su reinado. Pero también no habían dado el precio del rescate ordenado por Dios durante ese tiempo. Lo vemos en Éxodo capítulo 30. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. David había pecado, sí. Él mandó a censar el pueblo, sí. Pero el pueblo estaba sufriendo porque ellos no habían pagado lo que Dios les había dicho que debían pagar cuando iban a ser contados. Dios no es injusto. Por lo que alguien inocente debía tomar el lugar de los demás para que se detenga el juicio justo de Dios. ¿Saben quién estaba ejecutando ese juicio? Lo dice aquí en el versículo 16. Dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. El ángel de Jehová era el que estaba ejecutando el juicio de Dios. ¿Saben a quién se le llama el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? A Jesucristo. ¿Y saben ese lugar de Arauna que fue comprado por David? Luego allí se edificó la ciudad de David. No era la primera vez que este ángel de Jehová visitaba ese mismo lugar geográfico. Había aparecido 14 generaciones antes, en Génesis capítulo 22, y volvió a ese mismo lugar cuando pasaron 28 generaciones más para vivir de una manera perfecta, tomar el lugar de quien no podía pagar el precio, y estábamos destinados a sufrir el justo castigo por nuestro pecado. Jesucristo mismo estaba ejecutando el juicio en ese mismo lugar. Si ya conoces a Jesús, no dejes que el orgullo sea como una peste en tu vida. Él murió para darnos victoria sobre el pecado. Y si aún no lo conoces, que no sea la peste del orgullo quien te lo impida en esta mañana. Vimos que cada uno de nosotros podemos curarnos de la peste del orgullo al escuchar 3 valiosas advertencias que David ignoró. La primera, ignoró el consejo de quienes lo amaban. También ignoró la conciencia que no le daba respiro. Y también ignoró el costo alto que hubo que pagar. Te animo a que sigas el consejo de quienes te aman. Te animo a que escuches a aquellos que te aconsejan, no porque buscan tu mal, todo lo contrario, ellos buscan tu bien. Que sigas tu conciencia cada día, decidiendo no hacer o no participar de aquello que sabes que está mal.
que renuncies a la aceptación de tus amigos, de los vecinos o de los compañeros de trabajo con tal de mantener limpia tu conciencia y que consideres el alto precio, el alto costo que hubo que pagar por tu libertad. Que busques obedecer a Dios por amor y no defraudarlo por motivo de conciencia. Te desafío a dejar el orgullo de lado esta mañana, a decidir curarte de esa peste que solo trae dolor, soledad y sufrimiento. Que pidas perdón a quien debas hacerlo, si es posible que no pase de hoy. Y que busques obedecer a Dios. Que busques engrandecer su nombre por motivos de conciencia. Te desafío a que tengas un momento de considerar seriamente el alto precio que Jesús pagó por vos en la cruz y que la peste del orgullo sea erradicada por completo de nuestras vidas. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque confiamos en que ella es viva y es eficaz. Nos confronta con lo incómodo de nuestras vidas, pero también es penetrante, es cortante y como todo corte doloroso. Pero ella es la que discierne, la que nos deja ver, la que pone en balanza nuestras vidas, la que pone en balanza nuestros pensamientos, la que examina nuestras intenciones del corazón. Y Padre, al igual que mis hermanos, necesito de tu auxilio para que la peste del orgullo no haga estragos en mi vida. Ayúdame, Señor, a considerar el consejo de quienes me aman. Ayúdame a tomarlo no como una agresión, sino como una ayuda invaluable para mi vida y mi crecimiento espiritual. Ayúdame a no ignorar mi conciencia. Cuando vez tras vez tú me hablas a través de ella, diciéndome que algo está mal y que necesito cambiarlo. Y Señor, en última instancia, que pueda obedecerte a ti, que pueda humillarme delante de ti por temor a las consecuencias y al costo. Padre, que el orgullo no haga estragos en nuestras vidas, que el orgullo no haga desastres en nuestro matrimonio, que el orgullo no hipoteque la vida espiritual de nuestros hijos, que podamos humillarnos delante de ti, sabiendo de que tú habitas en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Bendícenos, Señor, anímanos, Señor, desafíanos, Señor, a vivir lejos de este orgullo y cerca de tu presencia. Que podamos encontrar en Jesucristo la paz que tanto necesitamos, la paz que tanto anhelamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.